salud y algo más. Amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía. Nosotros seguimos aportando información en materia de salud. En esta ocasión está con nosotros Dana Guerrero, psicólogo clínico. Feliz día, bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. Encantada de estar acá acompañándolos. Vamos a hablar hoy sobre la importancia que tiene soltar para poder avanzar. Y es que hay ciertas situaciones en la vida que nos agobian. A mí me encanta esta parte del programa porque es tocar ese bienestar, lograr esa estabilidad emocional que todos tenemos. Y es que con esta situación de la pandemia, muchos familiares se han ido, hay situaciones que nos afectan del pasado, que seguimos como que cargando con esa mochila, con ese peso, con esa maleta, y esto no nos permite avanzar. Pero hablemos un poco sobre qué pasa, cómo repercute el llevar ese peso en nuestra vida, el no soltar esas situaciones y que no nos permiten, por supuesto, lograr todo eso que nosotros queremos. Tal cual, Claudia, así como lo acabas de decir, es tener encima esa mochila. Imagínate tú tener encima siempre como encima ese peso o ese bolso. O sea, llega un momento que te va a doler la espalda y sientes agotamiento. Incluso y sientes pasa. Hay personas que dicen, ay, es que tengo un dolor en la espalda que no me deja, yo no sé. O sea, ya tú sabes de dónde viene. Sientes ese cansancio. Entonces, ¿cuáles serían las repercusiones a nivel psicológico? La fatiga emocional, el desgaste emocional, el estrés, incluso puede llegar a pasar que entras en ese punto de indefensión, de desánimo, porque sigues viviendo como que esa misma rutina y no ves de qué otra manera puedes cambiar tu realidad. Entonces eso te va desgastando en el tiempo en todos los sentidos, no solamente físico, porque cuando hablamos de salud, la salud involucra todo, no podemos tener salud sin salud mental. Entonces, cuando algo a nivel psicológico o emocional nos afecta, evidentemente también va a deteriorar nuestra salud física, y por eso los dolores musculares, y por eso mayor tensión y mayor acumulación de estrés, que no es más que estar sometido por mucho tiempo a mucha tensión. Y allí, para usted de contar toda la cantidad de desgaste emocional que puede tener esa persona, en esa montaña rusa de emociones donde estamos más vulnerables y más sensibles cuando cargamos con ese peso y esa carga que en ocasiones o no es nuestra o que en su momento no soltamos a tiempo y en la actualidad seguimos cargando. Por eso es muy importante soltar a tiempo, dejar eso que no podemos cambiar, que no podemos controlar, para poder seguir avanzando, porque al final de cuentas el ser feliz es una decisión, y el ser feliz no implica que no haya problemas, no implica que no hayan obstáculos ni adversidades. Lo que implica es que tú tienes el control de dejar que eso te afecte de cierta manera o no, o incluso mirar con una perspectiva o una óptica mucho más positiva lo que está ocurriendo, y eso te permite enfocar tu mente hacia lo positivo y ver muchas más soluciones. A ver, Dana, nos gustaría que nos dieras un ejemplo. Hay personas que, como tú lo comentabas, bueno, yo tengo un problema, pero vivo con ese problema. Entonces tú decides qué quieres de ese problema. Lo puedes solucionar, pero también están esas otras personas que cargan con los problemas de los demás. No, es que yo estoy preocupada porque es que mi hijo no consigue trabajo, o estoy preocupada porque no tengo para comprar comida. O sea, son situaciones diferentes, hay otras situaciones de tercero, entonces tú todo te lo cargas encima. Entonces nos gustaría que nos explicaras un poco, y si pudieras poner algunos ejemplos para la persona que esté pasando por una situación similar, ponga en orden, haga una lista para ver, estos problemas son míos, son de los terceros, hay que soltarlos. Justamente, eso que acabas de decir es muy importante, es poder identificar cuáles de estos problemas realmente son tuyos y tú tienes el control de hacer algo sobre ellos. Porque ¿qué pasa con las preocupaciones o con estos problemas cuando son míos? Yo me pregunto, ¿qué puedo hacer para resolverlos? ¿Puedo resolverlo ahora mismo, en este momento? Si es sí, entonces yo actúo. Y si es no, porque escapa de mis manos hacer algo, entonces yo postergo eso y busco posibles soluciones o alternativas que me ayuden a solventar ese problema. Y esto que tú dices es muy común porque
asumimos responsabilidades y problemas que no son nuestras. Y ahí es cuando entramos en mayor estrés, porque ¿qué pasa cuando asumimos algo que no es nuestro? No podemos o no tenemos el control sobre la otra persona. Y allí es importante identificar qué cosas están en nuestro control y qué cosas escapan de nuestro control. Una vez que yo identifico eso, es mucho más fácil yo poder soltar muchas cosas que no me pertenecen. Claro. Y pregunto eso precisamente porque uno escucha a tantas personas decir, ay, es que mira, yo tengo una prima que ella vive por allá y ella ahorita está enferma, entonces se agarra el problema para ella. No, porque es que el vecino está pasando por una situación y yo lo estoy ayudando, pero entonces a veces no sé qué hacer. O sea, hay situaciones que ya vamos a abrir la maleta, vamos a ver qué me preocupa. Hay que identificar, como tú lo dijiste, qué puedo solucionar y lo que no puedo solucionar, bueno, vamos a soltarlo porque hay que tratar de tener o de lograr esa estabilidad emocional, porque para tener salud uno primero tiene que preocuparse por su salud mental. Asimismo, tal como lo acabas de decir, una cosa es tener empatía, porque evidentemente el ser empático, tú conectas y te colocas en los pies de los demás, en los problemas que pueden estar pasando, y más aún cuando son personas dentro de nuestro núcleo familiar, pero también hay que saber de qué manera podemos ayudar y cuando te digo, identificar qué cosas están en nuestro control y qué cosas están fuera, es decir, oye, este problema realmente es mío o es de la otra persona. Ok, no es mío, es de la otra persona. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarla? Entonces yo puedo preguntar, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Pero identificar hasta dónde llego yo y cuáles son mis límites y en qué momento esto me está afectando al punto que yo estoy asumiendo esta responsabilidad o esta carga completa sobre mis hombros. Porque en algún modo esto me va a repercutir a mí para yo poder seguir avanzando, porque me estoy quedando allí estancada en una situación que yo no puedo controlar, porque las acciones, los pensamientos, lo que haga la otra persona, lo que ocurre en el mundo son situaciones que yo no puedo controlar. Lo que yo sí puedo controlar son mis acciones, lo que yo hago, lo que yo pienso, cómo yo decido sentirme. Entonces, en esa medida es que yo puedo lograr mantener ese equilibrio o ese control, digamos, para cuidar mi salud mental y mi bienestar, porque si yo no procuro cuidarme, entonces mi salud se va a deteriorar. Y es también el rendimiento de la persona y esto afecta a nivel laboral, familiar, en lo económico, porque tú mismo te trancas y vives con esa constante queja diariamente de que no puedo hacer esto, de que la situación, o sea, tú mismo te pones las trabas. Por eso la importancia de identificar, porque pudiera, Dana, una persona caer en depresión por todas estas mismas situaciones que no puede controlar o que no les encuentra solución. Por supuesto, es que es así. Cuando yo me refiero a que es soltar, soltar es que tú te alejas por un momento o dejas de un lado incluso esas creencias limitantes, esos pensamientos rígidos, esos miedos que no te dejan seguir avanzando. Y evidentemente cuando yo dejo que todas esas cosas me caigan encima, porque no logro identificar lo que está o no dentro de mi control, sino que dejo que, bueno, vénganse todos los problemas, me los coloco aquí porque quiero asumir todo, llega un momento que yo puedo entrar en indefensión. Y dentro de esa indefensión es verme, o qué significa esto, sentir que yo no puedo hacer nada para cambiar esa situación. Y cuando yo empiezo a tener un enfoque mental que me dice que yo no puedo hacer nada para cambiar esa situación, pues evidentemente puedo caer en depresión. Y esto es muy importante porque la depresión sí es una enfermedad. Y no sabemos, a veces hay una línea muy delgada en cuando tenemos esa sensación, tenemos, digamos, ese dominio de querer tener el control de todo. Y es algo que nos ocurre. Por eso es que yo digo que este tema, en algunas situaciones todos nos podemos identificar, porque el ser humano siempre tiene la necesidad de tener el control de la situación. Y cuando no lo tiene, pues nos quebramos o somos más vulnerables. Por eso es importante identificar qué cosas están en nuestro control y qué cosas están fuera, porque eso me permite ser más flexible conmigo y ser más compasivo ante qué cosas yo del medio tengo que cambiar, quizás mi postura, mis creencias y mis pensamientos, porque si no, hay una línea muy delgada entre yo entrar en ese aspecto de que no sé qué hacer, ya no puedo hacer más nada y puedo caer en una depresión, o por el contrario, todo malestar, todo sufrimiento, toda crisis genera esa fatiga, pero también genera aprendizaje y fortalecimiento. Entonces, ante los problemas tú tienes dos visiones de qué hacer.
O asumo esto como un error con el que cargo toda la vida y un peso que no permito que me deje seguir avanzando, o lo asumo como un impulso a que me ayude a seguir aprendiendo y a fortalecerme en mi camino, digamos, como una experiencia, como una lección. La vida es, yo diría que un constante aprendizaje. Siempre vamos a tener ahí los problemas, pero de nosotros depende cómo vamos a tomar ese problema. Uno siempre escucha a personas, no, es que estoy preocupada. Y yo digo, bueno, pero es que la palabra preocupación, le quitamos el pre y nos ocupamos. O sea, tenemos que ver qué realmente nos afecta, porque le damos tanta mente a los problemas y nos enfocamos en cómo soluciono esto, en cómo hago lo otro, pero no actúo. No hago nada. Asimismo, es tener un método, es tener organización, no es decir, porque te preocupes, no quieres decir que le estés dando mayor importancia al problema y que estés siendo eficiente. Tal cual cuando decimos de preocuparse, preocuparte. Es como cuando la ansiedad es sana. ¿Qué te da cuando la ansiedad es sana? Te ayuda a agilizar todas las posibles soluciones ante ese hecho amenazante, próximo, ante esa amenaza. Y la preocupación es eso mismo, ayuda a darte esa capacidad de que tú puedas empezar a solventar o a idear todas las posibles soluciones ante ese problema. Ahora, ¿cuándo es un problema? Esa preocupación, cuando es excesiva y lo que hace es estancarte y limitarte, porque lo que hace es merodear constantemente o rumiar en ese pensamiento, pero no estás accionando, no estás planificando ninguna solución o ningún plan que te lleve a cambiar esa situación. Por eso es muy importante preguntarse cuando tú tienes una preocupación, ¿ok? ¿Qué puedo hacer yo ahora en este momento? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué puedo solucionar? ¿Puedo hacer algo en estos momentos, sí o no? Y dependiendo de esa respuesta, si es sí, entonces vamos, lo hago de una vez. Y si es no, entonces, oye, no tiene sentido seguir quedándome en esta preocupación. Vamos a idear qué yo puedo hacer en el futuro o qué puedo planificar. Pero si me quedo aquí estancada en esta preocupación que es futurista, me estoy perdiendo del presente y de las oportunidades que tengo para accionar hoy en este momento. Yo siempre digo que hay personas que dicen, no, es que ¿para qué ir al psicólogo? Ni que yo estuviera loco. No se trata de que usted esté loco o yo esté loca, sino que hay situaciones que nosotros mismos no podemos manejar y necesitamos de las manos, de las herramientas, de los conocimientos de ese especialista que pueda decirnos, mira, según tu situación, puedes hacer esto. Yo digo que la salud mental es fundamental y sin salud mental no tenemos nada. Por eso este es mi segmento favorito, porque sobre todo en medio de esta pandemia hay mucho estrés, depresión, ansiedad y necesitamos encontrar ese equilibrio que es tan fundamental para nosotros poder progresar, poder cumplir nuestros objetivos y sobre todo este tema que abordamos, que es soltar para avanzar. Así que si usted tiene una maleta ahí, suelta el bolso. Muchísimas gracias, Dana Guerrero, psicólogo clínico, por acompañarnos. Por favor, si nos puedes dejar tus puntos de contacto y unas breves ahí recomendaciones para las personas que están en casa. Por supuesto, muchísimas gracias, Claudia, a ti por la invitación. Encantada siempre de hablar de este tema porque es algo que todos en alguna medida podemos identificarnos. Recomendaciones generales. Identificar eso, qué está en nuestro control y qué está fuera de nuestro control. Cuando logramos identificar esos dos polos, sabemos qué podemos hacer y qué podemos soltar y con qué podemos quedarnos para seguir avanzando. Poner límites, saber decir que no, porque a veces queremos asumir responsabilidades que no son nuestras, que son del vecino, que son del familiar, pero que no nos pertenecen en estos momentos, y a veces lo más ideal es decir que no. Y decir que no es ser egoísta, decir que no es un acto de amor propio, porque debemos cuidar y procurar nuestra salud. Bueno, encantada de estar con ustedes. Me pueden seguir por Instagram en @psico.nutrir. Gracias, Dana, y bueno, un placer conversar de este tema tan interesante. Amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Para mí fue un gran placer, en compañía de nuestro maravilloso, espectacular equipo técnico y de producción, llevarles una vez más hasta sus hogares información en materia de salud. Recuerde que cualquier recomendación, comentario, lo puede hacer llegar a través de nuestros puntos de contacto, @salud y algo más de piso y 0414-187-91364. Nos despedimos por el día de hoy, pero nos vemos, Dios mediante, en otra entrega de Salud y algo más.
algo más.